Hola, ¿qué tal? Un gusto y un honor, como siempre, poder llevar el mensaje del cielo al corazón de ustedes. Reciba este mensaje de parte de su Padre Celestial. Libro de Lucas, capítulo 18 y verso 27. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo leo de nuevo. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo es posible. Todo es posible. Todo, absolutamente todo es posible. Es el tema que les dejo en el corazón en esta hora. Amigos, hermanos, hemos llegado al séptimo mes del año 2021. Han pasado los primeros 6 meses de este año y ahora que hemos pasado la primera mitad de este año, es un buen momento para reflexionar sobre lo que hemos vivido, sobre lo que estamos enfrentando y cómo nos encontramos. Han sido seguramente 6 meses que aún estamos enfrentando una pandemia, enfrentando esta nueva normalidad, afectados por la crisis, a lo mejor de la economía mundial, familiar, política, atacados por el enemigo por medio del temor, del miedo, el desánimo, el conformismo, el acomodamiento y, por qué no decirlo, la incertidumbre acerca del mañana. Y es por eso que hoy yo vengo a decirte de parte de Dios: todo es posible. Todo es posible. La palabra imposible es algo normal para nosotros, pues por nuestras limitaciones que constantemente enfrentamos, esas limitaciones humanas que nos dicen y nos gritan que es imposible, que ya no se puede. La ciencia, el conocimiento del hombre, la capacidad humana, cuántos topes que nosotros enfrentamos y los vemos como momentos de imposibilidad. Lastimosamente, nosotros los creyentes nos hemos adaptado a vivir en el mundo natural, en el cual muchas cosas para nosotros son imposibles y no estamos experimentando ese poder sobrenatural de nuestro Dios, para quien la Biblia dice: nada es imposible. Yo no sé qué clase de Dios tú has conocido, pero hoy te recuerdo: si tienes el mismo Dios, a Jesús como tu Señor y Salvador, te aseguro, para nuestro Padre Celestial, todo es posible. Muchos creyentes creemos lo que el hombre dice, lo que el hombre afirma, y lamentablemente lo tomamos como la última palabra, como si fuera el punto final. Amigos, hermanos, el hombre puede poner una coma, puede poner 2 puntos, pero el punto final siempre lo pondrá Dios. Que no se te olvide que bajo cualquier circunstancia o adversidad o prueba, la última palabra siempre la tiene Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer posible lo imposible? Es una pregunta que te hago hoy. ¿Cómo podemos entrar en el terreno de lo sobrenatural de Dios, en el cual podemos experimentar la imposibilidad de Dios en medio de lo imposible? Te dejo 3 consejos, recíbelos en el corazón, cualquiera que sea la situación en la que te encuentres en esta mitad del año. Te recuerdo, el Dios que tienes te dice hoy: hijo mío, hijita mía, todo es posible para el que cree en Dios. Te menciono mi primer consejo. Libro de Marcos, capítulo 5, verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, verso 35, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, no temas.
cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Lo primero que te dejo en el corazón, si tú quieres ser de esas personas que del reino natural se vea el reino espiritual y podrás experimentar lo imposible de Dios, mi primer consejo es: toma la decisión de creerle a Dios antes que a los hombres. A Jairo le dijeron: tu hija ha muerto. Le mandaron el WhatsApp, le llegó un Messenger, le llegó ahí un mensajito de texto: ya no molestes más al maestro, hermano. Le hicieron señas: ya es muy tarde, ya muy tarde. Jairo tenía que decidir si le creía a lo que el hombre le decía, que eran sus amigos, o le creía a lo que Jesús le estaba diciendo, que le decía: tranquilo, take it easy, no temas, no te me achicopales, no te me agüites, que aquí quien manda soy yo. En este texto podemos leer que Jairo escucha las palabras que le venían de dos fuentes diferentes. Los hombres le decían: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero la voz de Jesús dijo: no temas, cree solamente. Si tú hubieras estado ahí, tuvieras la misma oportunidad. Pero déjeme decirle, hoy, todos los días, experimentamos la misma oportunidad. Le creemos a la voz del hombre antes que a la voz de Dios. Muchos de nosotros hemos tomado la palabra del médico, la palabra del abogado, la palabra del jefe, la palabra del hombre que admiramos, y hemos desechado la palabra de Dios. Y no es que tenemos que desechar un diagnóstico de la medicina o una opinión de un experto legal en leyes, sino que tenemos que tomarlas en cuenta. Pero la palabra que yo tengo que poner en mi corazón siempre será que para el que cree todo es posible. Si quiero hacer posible lo imposible, son las palabras de Dios las que debo de permitir que entren al corazón. Bendecimos a los médicos, bendecimos a los profesionales y a los expertos, aprendemos de ellos, pero amigos, hermanos, sobre el conocimiento del hombre siempre estará la palabra de Dios. Haz de la palabra de Dios la máxima autoridad en tu vida. Te aseguro, si quieres hacer lo imposible posible, mi primer consejo es: decide creerle a Dios antes que a los hombres. Mi segundo consejo, segunda de Crónicas, capítulo 20 y verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Me encanta este verso, lo medito y siempre encuentro una nueva revelación. Mi segundo consejo, amigos, hermanos, para hacer posible lo imposible, reconozcamos con humildad nuestra incapacidad ante los problemas. Reconozcamos con humildad nuestra incapacidad ante los problemas. Podemos ver en este texto que leemos que contra el rey Josafat venía una gran multitud, un ejército mucho más grande que el de Israel, un ejército experto, un ejército guerrero. Humanamente hablando, ellos tenían todas las de perder, no tenían ningún chance de ganar. Era imposible que ellos pudieran derrotar a un ejército tan grande como el de los 3 reyes que vinieron contra Josafat. ¿Cuántas veces estamos en ese lugar de Josafat? Porque no te viene uno, te vienen 2, te vienen 3 problemas simultáneamente contra ti, y tú te das cuenta que eres incapaz. El problema es que a veces el orgullo o el temor al que dirán, ese pensamiento de derrota o de debilidad, no nos permite acudir al trono de Dios. Josafat, el rey de Israel, nos da una lección de guerra, y es que ante los problemas que son mucho más grandes que nuestra humanidad y capacidad, Dios
siempre nos podrá librar. Josafat se puso en la condición en la cual pudo ver y experimentar cómo Dios podía hacer posible lo imposible. Josafat reconoce su incapacidad para enfrentar su problema. Reconoció con humildad que para él esa guerra era imposible de ganar. Esa batalla no podía triunfar, pero buscó el poder de Dios. Amigos, hermanos, comprendamos entonces este principio espiritual. Para hacer posible lo imposible, podemos entenderlo de esta manera. Si podemos, somos capaces solo si echamos mano del poder de Dios, de esa intervención divina sobrenatural que está a tu alcance, que está al alcance de tu fe, que está tan cerca de una oración para poder hacer posible lo imposible. Seamos valientes y humildes al reconocer que no podemos. Yo no sé a quién le estoy hablando en este momento. No sé qué es lo que hoy puedas estar atravesando. No es uno, no son dos, son tres problemas que están viniendo contra ti. Y lo único que tienes que hacer es lo que hizo Josafat. Acude a Dios y dile: Dios, esto es demasiado, ya no puedo, ya no aguanto, es muy tarde, aquí me rindo. Y eso es lo que Dios espera, que acudamos a Él en humildad, diciéndole: Señor, te necesito hoy más que ayer. Y en tercer lugar, libro de Josué, capítulo 10, verso 12, dice la palabra: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Mis pasajes favoritos. Cada vez que leo esto me inspiro a creer y confiar en que el Dios Todopoderoso es un Dios que nos ama. Verso 13: y el sol se detuvo y la luna se detiene hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Verso 14: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amigos, hermanos, salen mis lágrimas al pensar en ese momento cuando Josué fue enfrentando un desafío de su vida. Para lección de todos nosotros, mi tercer consejo es: confiemos totalmente en la capacidad de nuestro Dios. Confiemos totalmente en esa capacidad que tiene nuestro Dios. No se trata solamente de saber Biblia o de saber coritos y de llamarnos creyentes. Confía en esa capacidad tan grande y tan poderosa. Es ilimitable el poder de Dios. Tenemos que comprender que nuestro Dios hace posible lo imposible para aquellas personas que creen completamente en el poder sobrenatural. Josué estaba en un punto donde la guerra no le había surgido efecto. Necesitaba más tiempo, necesitaban más horas de claridad del sol, y se atrevió a hacer lo que nadie había hecho, para enseñarnos a nosotros que cuando alguien dice no se puede, siempre se levanta uno que dice: yo sí puedo. Quien dijo miedo, yo sí puedo entrarle a esto. Y se atrevió, entró en un desafío de su vida, y nos da la lección que si confiamos en la capacidad de Dios, si es posible, el sol se detiene y la luna obedece a la voz de un hombre que le cree a Dios. Lo imposible, amigos, entonces está disponible para todos los que creen que para nuestro Dios todo es posible y que no hay nada imposible para Él. ¿Por qué Dios detuvo el sol en Gabaón? Te pregunto, ¿por qué crees tú que Dios detuvo el sol en Gabaón y la luna en Ajalón? Yo te aseguro
que mi respuesta te puede convencer y animarte más, porque hubo un hombre que creyó que Dios tenía la capacidad de hacerlo, porque Dios tenía la capacidad de hacerlo. Un loco que le creía necesita a Dios hoy día como Josué. Un loco que se atreve por cosas absurdas y lógicas es el hombre de fe, es la mujer de fe que hace que las maravillas ocurran. En ese momento, ese loco que fue Josué, hoy ese loco puede darnos grandes lecciones, y hoy nos inspira que cuando Dios oye la oración de fe, Dios hace lo que es imposible para los hombres. Hoy te pregunto, ¿qué te ha dicho en tu mente esos pensamientos? Que esa enfermedad es imposible de sanar, que esa deuda es imposible de pagar, que esos hijos es imposible que ordenen su vida y se conviertan en Jesús. ¿Cuál es la imposibilidad que tú estás atravesando? ¿Cómo se llama esa imposibilidad que te rodea y te atormenta? Confiemos en Dios. Él es el mismo que detuvo el sol, que detuvo la luna, y es el mismo que puede obedecer a la orden de una oración de fe. Él es tu Padre Celestial. Lo imposible se hace posible cuando nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios antes que los hombres. Lo imposible se hace posible cuando reconocemos con humildad que nuestra capacidad no nos ayudará ante los problemas, que necesitamos de Dios, y tenemos que confiar totalmente en la capacidad de nuestro Dios. Amigos, hermanos, hoy mientras escribía y meditaba en esto, Dios ponía en mi corazón cuántos momentos en nuestra vida desde que soy pastor, bueno, y antes de ser pastor, hemos pasado tantas cosas imposibles, pero hemos visto donde no hay camino, se abre un camino. Donde el hombre dice no, Dios dice sí. Cuando la puerta se cierra, Dios la abre. Hasta el día de hoy les puedo decir, somos testigos con mi familia en el ministerio de cómo lo posible se hace posible cuando le creemos a Dios. Donde te encuentres, amigo, hermano, yo no sé qué es lo que hoy estás pasando en esta mitad del año, pero si tú le crees a Dios, terminarás este año contando maravillas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me uno a la fe de cada uno de tus hijos, cada una de las familias que en este momento están doblando rodillas, están levantando sus manos y se están uniendo a esta oración para creer que lo imposible se hará posible. Señor, tú no mientes, tú no te burlas de nuestra fe. Tú honras la fe y nuestra fe te lleva honra a ti, Señor. Pongo delante de ti cada situación adversa, cada circunstancia que estén atravesando tus hijos, Señor. Cualquiera que sea la causa, el origen, sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Atiende la voz de esta hija que está clamando. Atiende la voz de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos que hoy están levantando una oración para que sea posible lo imposible, Señor. Que estos días que restan de este año sean días de gloria, sean días de fuego de tu presencia, que seamos desafiados a creer que lo posible está al alcance de los que creemos y los que confiamos en ti. Los problemas, las necesidades, las circunstancias hoy, Señor, son presentadas delante de ti para que todos confirmen que el Dios que tenemos es el Dios que todo lo hace posible. En el nombre de Jesús desaparecen las enfermedades, las necesidades son suplidas y tú respondes a cada oración de restauración familiar, de petición por trabajos. Lo que hoy estén creyendo sea hecho en el nombre de Jesús. Lo imposible es posible.